Entonces, como te platicaba, mana, así la historia con mi hijo. Ay. Ya sabes cómo son estos temas, pero bueno. ¡Ah, ya están grabando! ¡Ah! Yo para eso estaba. Solo que tú no te diste cuenta, mana. Ay, las pestañas de Ana la delatan. Sí, es que me gusta echar aire al productor para que no se desmaye. Con el cámara, acción. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a su programa preferido, a su podcast preferido de Manas del Corazón! Muchas gracias. Aquí Ana Torres y Juno Enreguera. Bueno, pues sí, aquí estamos. ¿Cómo la ven? Oigan, hoy traemos un tema de ¿cómo va así? Cuando es ficción y realidad. Expectativa versus y realidad. Ajá. Nuestras expectativas versus realidad de ser mamá. ¡Ey! Como ya viene el 10 de mayo. Uh-huh. Ajá. Vamos a contar. ¡Qué risa con este tema! Risa, lágrimas, de todo. Esta aventura de ser mamá. Ya ni quiero hablar. Pero sí, les digo. Empecemos con la expectativa versus realidad. Cuando estás embarazada o estás de novia, ¡ay, sí, hay que embarazarnos! Ay, porque en ese momento sí es embarazarnos, ¿eh? Ya después es tu chiquillo. Sí. ¿Tu hijo? Hay que embarazarnos, tener un hijo y todo súper felicidad y demás. Y se llegan los dolores del parto. Se llegan los dolores, que debo de confesar que yo no los tuve, pero sí hay historias así como de que no, ya estuve 24 horas en labor de parto. Ay, y no te el pases. Chiquillo no llegaba. Sí, no, yo tampoco tuve, bueno, fue muy diferente, o sea, vamos a ver, yo creo que hay que empezar desde el punto en el que estás embarazada y que todo el mundo te cuenta mil historias de no tengas cerca perros porque si tienes perros cerca van a ser el niño con el cordón umbilical alrededor del cuello, ¿no? Claro. O sea, cosas así, hay muchos mitos durante el embarazo, ¿no? De que ponerle calzones, a tus calzones un segurito a los calzones iba a decir. O sea, los aseguraras. No, o sea, sí que le pusieras o te pusieras un listón, cosas así, que yo creo que ahí más que nada, aparte de lo cierto, es hacia dónde vas a dirigir toda la energía, ¿no? O sea, ¿cómo quieres asegurar tú al bebé? Yo la verdad es que mi embarazo lo viví, para empezar, mi hijo sabe que lo amo mucho, pero que su mamá estaba muy asustada y que no sabía, sí, o sea, qué era lo que le estaba sucediendo y que no es que lo quisiera, sino que en ese momento pues tienes tanto miedo que te dices, ¿qué va a suceder? Y no es porque no quieras ser mamá, sino porque entras en un miedo, en un pavor. Y en mi caso, pues yo ya no tenía a mi mamá cerca, entonces, ni tampoco tenía unas tías cerca. Mi hermana nunca había tenido hijos, mi suegra en el extranjero. Entonces era así como sumamente complicado y amigas no tenía que tuvieran hijos o algunas ya tenían, compañeras de trabajo ya tenían nietos, pero pues eran las que llegaban a tener como ideas que a mí me atemorizaban. Entonces fue complicado el embarazo, sí lo fue. Sí. Pero gracias a Dios tuve un ginecólogo que fue muy bueno. Donde quiera que esté, doctor Vaca, Cuauhtémoc Vaca, de verdad le agradezco muchísimo porque usted me dio un apoyo invaluable. Le agradezco mucho porque gracias a eso mi esposo y yo podíamos estar en paz y en tranquilidad durante el proceso porque los dos estábamos así, temblando. Sí. Todos los embarazos, como lo bien dices, cada quien lo vive diferente de acuerdo pues al entorno en el que estás, a las personas y pues tus propios miedos, tus propias inseguridades, pero también puede ser que hayas sido la más feliz por haber quedado embarazada, porque también tenías a tu mamá que te impulsó, te apoyó, por eso decimos que todas las historias son diferentes, sí. Pero bueno, todas creo que
son aprendizajes. Sí, yo la verdad es que estábamos recién casados y a los meses, o sea, nuestro plan era durar 2 años de casados y fueron 2 meses. Para empezar, desde ahí, ¿no? O sea, septiembre, expectativa octubre, versus diciembre realidad. quedé embarazada. Los anticonceptivos no fueron tan funcionales y luego era así, No, o sea, que te estabas cuidando. Ajá, no, ajá. Pues fue un pues es que susto. se reventó. Sí, pero ya después estábamos así como que, pues bueno, vamos a asumirlo, Claro. ¿no? Vamos a afrontarlo. Y la verdad es que fue una época muy bonita que yo creo que nunca le he dicho gracias a mi esposo. Y ahora si lo ve le voy a decir gracias. Yo pensé que ibas a decir, si lo ven le dicen gracias. No, si lo ves, bien, si ves esto, gracias, amor. Porque también puede pasar, ¿eh? O sea, que nada más el embarazo, por eso si lo ves, pues sí, también aplica, ¿no? Ajá. Poder aplicar. Sí. No, es que mi esposo, yo me iba a trabajar y él me preparaba mi lunch, me preparaba mi vasito así como un topercito chiquito con pasitas, con almendras, me ponía 3 duraznos o 2 duraznos, me sí la hacía quería, un hot, sí la quería. Y me decía, no vayas a desayunar tacos o cosas así porque acuérdate que es que yo tenía, ¿cómo se dice? Me vomitaba mucho eso, porque claro, no debía de comer picante y a mí que me encantaba y era lo que más se me antojaba. Sí, y luego también, lo prohibido es lo más deseado. Sí, y hasta la fecha me acuerdo que veía, por ejemplo, caminaba en el centro porque mi trabajo en ese entonces estaba en el centro de la ciudad de Morelia. Y yo veía los de estos, ¿cómo se llaman, mana? Estos de los gazpachos que le ponen, porque no podía tampoco comer naranja porque irritante, era claro. irritante para mi pancita. Entonces yo veía cómo lo ponían así y yo. Y el limón. Oye, ¿tú fuiste a esos, al psicoprofiláctico, ¿sí se llaman así esos cursos? Sí, psicoprofiláctico, sí fui al psicoprofiláctico. ¿Y qué sentiste? Por eso te digo, o sea, nadie te prepara para ser mamá. Es igual, nadie te prepara cuando trasciende un ser querido. Es igual para ser mamá. Así hayas ido a un psicoprofiláctico y te hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que hacerlo de esta manera o de esto otro, de esta otra. Ya cuando estás ahí en vivo y a todo color. En vivo y a todo color, te paniqueas, no sabes qué hacer y pues todo se te olvida y ahí eres tú contra ti. Ajá. Eres tú contra ti y ves a un niño de 2 a 3 caídas. ¿Y cómo voy a cuidar a si ni siquiera sé cuidarme yo? Ay, me dio mucha risa porque yo creo que es la escena más bonita que recuerdo. Bueno, para esto, cuando yo me hicieron cesárea porque no dilaté demasiado. Entonces, mi hijo es rubio. Entonces, la pediatra, o sea, bueno, sacan al niño y yo veo así como en la lámpara, ¿no? Cuando sale. Y se acerca ya después de limpiarlo y de que estaba llorando, así, se acerca la pediatra y me dice, su hijo es güero, señora. ¿Cómo le hizo? Entonces yo me dio mucha risa y yo dije, no se pase, ¿no? Claro. Entonces, pues ya lo veo, pero dele un beso, señora. Y yo estaba así como, wow. O sea, te quedas así, tuve ese hijo. Oh, y se parece como el que soñé. ¿Sabes? Porque no, yo no soñé. No, yo sí lo soñé. Sí, hay muchos que dicen, ay, sí, yo soñé que voy a tener un niño. O yo soñé que iba a ser una niña. Y nace y sí, ¿no? Pero no, en mi caso no. No, yo sí lo soñé y estaba igualito. Yo estaba así. Entonces ya, se lo llevan, se lo dan a mi esposo porque mi esposo no pudo estar en el parto. Se queda mi esposo afuera y cuando ya salgo y me llevan en la camilla a la habitación, mi esposo estaba así con el niño, también con la misma cara, yo así de mensos. Sorprendidos, ¿no?
emocionados. Sí. Pues es todo lo que te ocasiona cuando tienes un bebé. Es sorpresa, es emociones, Sí. alegría, es miedo. Son todas las emociones ahí juntas por la gran responsabilidad también que tienes Sí. en tus manos. Que dices, ¿y cómo voy a hacerle? Dios sabrá. Y efectivamente Dios te guía y te dice cómo, ¿verdad? Pero sí te impacta. Te impacta definitivamente el tener una cosa tan pequeñita y como es tu hijo, dices, ¡ay, qué bonito está! Y cuando llegan los familiares dicen, ¡ay, está re feo! ¿A poco no es cierto? Sí es cierto. O sea, te dicen, ¡ay, es que está bien feito, está arrugadito! Pues así nacen todos los niños. No, yo casi no fue, bueno, me dijeron, ay, es que vinieron mucho a visitarlo, pero yo no sentí que fueran muchas visitas, pues nada más fue mi hermana, mi papá, pues bueno, mis familiares cercanos, pues nada más ellos dos, mi esposo y fue una amiga más, y otra persona, fueron como 5 personas los que me fueron a visitar porque estuve 2 días en el hospital, pero fue así como, era muy chistoso porque las enfermeras y la doctora de turno es que su hijo no ha descansado porque mi hijo todo el tiempo está así, con los ojos abiertos. Ya ven que ahora ya los niños yo no los veo ya como antes que nacíamos con todo el tiempo los ojos cerrados, no, ahora ya todo el tiempo. Entonces, para esto, pues ellos me decían, es que no descansa su niño, pero es que mi hijo no cerraba los ojos, o sea, de verdad. ¿Y qué tal cuando se te enferman, eh? Pues ¿Qué allí tal resulta... cuando se te enferman? ¿Qué tal cuando se te enferman? Que sales corriendo en la noche al pediatra. Digo, ahí por lo menos estabas en el hospital, pero la angustia, independientemente de donde estés, la angustia que sientes como mamá de ver a tu hijo llorar. Y que no sabes ni qué tiene. Si tiene hambre, si le duele algo, o qué tiene. Si tú háblame, por favor, dime qué tienes. ¿Sí? Sí, no. Y nada más es un llanto. Entonces, ese aprendizaje que tienes como mamá, wow, es una gran experiencia. No, es que lo interesante es eso. O sea, cuando estaba yo en el hospital, no dormía mi hijo y lloraba. Y tenía la carita rojita. Entonces ya ven que te dicen que el chincual, que no sé qué. Entonces me decían, no, es que el famoso chincual, por haber comido mucho picante. Y yo, ¡ay! De esas 3 veces que me comí tacos. ¡Ay, ¡No me digas! No, lo que pasó fue, fíjense cómo son las cosas. Mi hijo nació con la piel delicada y era necesario que desde pequeño ponerle una cremita después del baño. Entonces lo bañan la primera vez y no se lo pusieron. Entonces, en ese momento ya no puedo regresar la pediatra, salgo yo del hospital, me toca llevarlo al día siguiente a un pediatra porque no paraba de llorar el bebé. Y le hacía así, ¡ay! Yo, pobrecito. Pues bueno, y yo así de, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces imagínense los primeros días y tú con eso yo quería regresarlo. O yo, así, Sí. porque no sabía qué iba a pasar. Sí, Y la resultaba angustia. en una angustia terrible porque no sabía si le estaba dando, si era lo de la comida, si no había eructado, qué era lo que le sucedía. Entonces, ¿tú solo? O sea, Sí. me decía mi esposo, déjate llevar, mira, tú lo vas a hacer bien, eres una buena mamá. ¿Cómo sabes si solo tenemos 2 días? Y yo por acá entrando en ese pánico, ¿no? Claro, normal. Voy al pediatra y me dice el pediatra, es que, ¿sabes? Se le irritó la pielecita de seguro por el jabón. Entonces me da la verdad es que esa crema fue mágica y ya no padecí. Pero esos días esa semana, no manches. Que la primera vez que me pasó que salí así como que con todo el miedo del mundo, yo vengo sola con mi hijo y está enfermo, angustiada por el niño que estaba enfermo y angustiada porque era de noche y así como que volteando a todos lados y ya quiero llegar al hospital. Sí, a sentirme pues sí. a salvo por lo menos de que me van a cuidar, me van a revisar al niño y de que voy a estar en un lugar seguro, ¿no? Ujú. Pero pues son todas las aventuras que pasas con ser mamá. Y otra de las aventuras que pasas también es que no sabes qué hacer contigo.
O sea, contigo, porque Sí. también es un choque emocional que tienes contigo. Tan es así que a veces sufres depresión posparto. Yo sufrí depresión posparto. Claro, sí. Yo estuve durante 6 meses con depresión posparto y era muy difícil. Entonces yo era así como de, ¿cómo animo al niño si yo no me animo yo? Exacto. ¿No? Fíjate que eso sí lo voy a compartir. Ese es uno de mis grandes aprendizajes. Que primero tenía que estar bien yo para poder apoyar a mi hijo. Porque mi hijo, bueno, tenía por ahí unos detalles que cada que yo los platicaba así como que, ¡ay! Y con la culpa, porque aparte, como tú lo dijiste, es con el tema de las salsas, ¿no? Yo en mi caso, por el tema que tenía mi hijo, yo me sentía culpable por las pastillas, por unas pastillas que yo tomo para la epilepsia, ¿no? En aquel entonces. Entonces, y yo, es que es mi culpa que esté así el niño. Y cada que yo hablaba de eso, uy, una Magdalena ahí llorando, ¿no? Pero hasta que entendí que primero tenía que estar bien yo para poder estar fuerte en todos los sentidos y poder transmitirle eso a mi hijo, de que iba a estar bien y que no pasaba nada, que simple y sencillamente era algo que juntos lo íbamos a superar. Pero si tú no estás en esa sintonía y te sientes con esa debilidad, con esa culpa, obviamente y evidentemente que es lo que le vas a transmitir a tu hijo, esos sentimientos, ¿no? Por eso mi hijo se sentía así también, así como de que, ay, ¿por qué a mí, mamá? ¿Por qué yo? Sí, la verdad es que pues también la expectativa de uno es de, yo cuando tenga hijos voy a estar todo el tiempo con ellos y voy a jugar y voy a gozar. Y en mi caso yo trabajaba muy temprano y llegaba a la casa, en ese momento mi esposo se quedaba la mayor parte del tiempo con el niño y yo no. Entonces era hasta el fin de semana. Entonces era la mamá de solo del fin de semana. Entonces el niño quería estar solo conmigo, obviamente, ¿no? Claro. Y todavía tenía yo que continuar con labores o con trabajo el fin de semana. Entonces yo decía, es que me siento muy mal porque yo me había dicho cuando, antes de tener hijos, yo cuando esté con mi hijo yo voy a cuando pasar tenga tiempo. hijos, me voy a dedicar a mi hijo al 100%. Ajá. Pero el problema es que el hijo come, tú comes, ¿no? Exacto. Entonces, híjole, entonces sí me ponía muy triste porque decía, ¿cómo voy a pasar el tiempo? O sea, mi hijo realmente tiene ausencia de mí porque me iba a las 4:30 de la mañana y regresaba a las 6, 7 de la noche. Entonces el niño ya estaba para dormir. Entonces, pues, ¿qué veía de mamá? Claro, ¿no? creo que eso es un tema muy importante, la culpa que sientes como mamá sí. por no estar en casa, ¿no? Porque tienes que salir a trabajar porque es necesario, es vital, porque si no, no comes al día siguiente. Entonces, te llenas de culpa. ¿Por qué? Porque no estás con tu hijo, porque no jugaste, porque no conviviste, porque te perdiste X, Y, Z del crecimiento del niño. Y tener ese equilibrio y equilibrar esa culpa y decir, bueno, a ver, es que si no sales, si no haces esto, pues no pasa esto otro. Es complicado, ¿sabes? Sí, es muy complicado. Entonces, recordé eso y veía al niño y decía, yo quiero estar más tiempo con él. Y adivinen qué pasó. Que me fracturó un brazo. Oye, te voy a hacer una broma, por eso dicen, cuando pide bien. Sí, no te pases. No pidas a medias, porque si no luego pasa cada cosa. Sí, y bueno, pues finalmente eso me dio la oportunidad de estar con él, ¿no? De aunque yo estaba con el brazo así, darle de comer, pero lo disfrutaba, ¿no? Realmente a veces somos como muy fatalistas o vamos a situaciones muy fatalistas para poder lograr el propósito. Exacto. Entonces yo no sabía cómo, no, es que también manejarlo, cómo manejarlo. Sí. Es que la cuestión es que también las enseñanzas o las programaciones mentales que tenemos es que tiene que suceder algo muy drástico para que tengas un cambio. Cuando no necesariamente es así. Pero las programaciones. Sí. Sí. Sí, y también es bien cierto que como mamá,
hablando de programaciones, ¿cómo voy a cambiar eso que me enseñaron a mí y que viene de generaciones? Son temas a los que te enfrentas como mamá, y no solo como mamá, sino como persona, cuando empiezas a hacer esa conciencia que dices, ay, wow, ¿qué hago, no? ¿Para dónde le doy? Ya quiero llorar. Ya mejor llévenme para otro lado. Llévenme para otro lado. Sí. A una carnita asada. Bueno, no, mejor una ensalada. Mejor. Sí, son temas muy interesantes. El tema de ser mamá es toda una aventura. Que sin lugar a duda hay que disfrutarlo en todas las etapas, sean como sea, porque como ya lo dije, todos son aprendizajes. Porque sí es bien cierto, la verdad es que no todos son risas, porque también hay angustias, como ya lo dijimos, cuando se te enferma, o el enojo cuando el niño ya te hizo un berrinche, y que ese es otro tema también súper interesante, los berrinches, ¿eh? Que si le pegas, que si no le pegas, que si le castigas, que si dejas que solo se le pase y tú... Ay, sí, no sabes qué hacer porque todo el mundo te dice, no, es que tú lo que tienes que, o sea, siempre te dicen... Es que todos son especialistas, ese es el punto, ¿no? Que todos son especialistas y tú eres el que no sabes, evidentemente. Ajá, y sabes, no te permiten, o sea, dentro del inconsciente es que no nos permitimos, validarnos a nosotras mismas, porque exacto. Los otros te tienen que validar. Por eso les digo, ya me quiero ir una carnita asada, o sea, de fiesta mejor, porque la verdad es que esos son temas bien dolorosos. Sí. ¿Saben? O sea, a mí me pasaba que pues no tenía a mi mamá, pero las vecinas de, ay, esa señora de veras. O sea, están ahí. Estás educando mal a tu hijo, decían, Ana. Mi hijo debes de pegarle más. Aprendiendo como a entrenar, no estábamos aprendiendo a entrenar. Entonces, pues el cambio del pañal, ¿no? Al chon. Ajá. Entonces, salgo a la calle y era un momentito, sí, era una época de frío, pero era solo un momento. Entonces, él no se quiso poner el pantalón. Entonces salgo y me dice una vecina, ay, dile a tu mamá que está haciendo frío y que por su culpa te puedes enfermar. ¿Sabes? Y tú así de... Te digo. Ajá, o sea, y te quedas así. Todos son especialistas. ¿Saben? Estuve a punto de decirle, ay, hay que buscar a su hijo para decirle, ay, qué mamá tan metiche tienes. O sea, te lo juro. ¿Sabes? O sea, es que finalmente, pues... Una ocasión me acuerdo que tuve una discusión muy fuerte con mi papá porque me dijo que estaba haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, pues los abuelos son los consentidores, dicen ¿no? por ahí los que echan a perder a los nietos. Entonces, mi hijo cada vez que iba a su casa le decía que le gustaba comer ciertos alimentos y yo le decía a mi papá, no, mira, vamos a hacerle una sopita de esto, una sopita del otro, una sopita de aquello. Y me decía él, es que a tu hijo solo le gustan los tacos de chorizo. Y yo, pero es que pueden haber otras cosas que le pueden gustar. Una sopita de verduras, cosas así. Él, es que ¿por qué quieres hacerlo infeliz a tu hijo? Entonces me empezó así como a decir cosas muy hirientes en ese momento, a mí me dolieron. Entonces tuve que pararlo y decirle, mira papá, finalmente tú ya tuviste la oportunidad, tuviste 3 oportunidades, sí, de ser papá y de educar. Gracias a Dios, pues te salió como salió, que somos nosotros. Iba a decir un dicho que se dice por mi tierra, pero mejor me lo omito. Sí, mejor. Entonces, pues bueno, tuviste esa oportunidad y yo aprendo también de esa oportunidad, de mi experiencia que viví como hija y de lo que tú hacías como papá. Pero ahora es mi oportunidad de a mí de llevar a cabo lo que yo considero que es importante para mi hijo. Si me equivoco, ya la vida misma me va a mostrar qué tan mal lo hice, porque la vida se encarga de mostrarte lo bueno como lo malo. Entonces, yo
claro que quiero ser la mejor mamá que se pueda para mi hijo, pero también tengo que aprender. Entonces, si a él no le muestro lo que son los límites y no le muestro que también no puede ser todos los días lo mismo, lo único que voy a enseñarles a sufrir. Y se enojó y después me dijo, tienes razón. Sí es importante escuchar a nuestra naturaleza porque sí, el cuerpo, la mente, el aprendizaje, todo es muy sabio y sale a relucir. Pero desgraciadamente es a lo último que escuchamos, ¿no? Sí, desafortunadamente. Escuchamos a todo el exterior, a todo el que está a nuestro alrededor y dejamos de lado nuestra intuición y nuestro conocimiento nato que traemos, ¿no? Entonces es importante también esa parte, tomar conciencia en esa parte. Y también otros tantos, ¿no? Finalmente, pues todo ha sido aprendizaje. Y lo que a mí me ha pasado, yo creo que hace 2 años, nos mandaron un video de la secundaria. Bueno, ahora mi hijo está en prepa, pero nos mandaron un video donde les hacían una entrevista a los hijos. Describe en una sola palabra tu mamá. Y pues ya cuando le toca a mi hijo, pues dice, es maravillosa. Esa fue la mejor recompensa. Después de todos los pleitos que he tenido con él, obviamente. Sí, porque no todo es felicidad. Sí, no todo es con la felicidad con los hijos. Sí, efectivamente, o sea, no, a veces nos duele, ¿no? O sea, sí, a veces reconocer esos pleitos y esas fricciones que hay entre nosotros y preferimos, ay, es que mi hijo es wow, ¿no? Y que generalmente es lo que hacemos cuando compartimos en las redes. Pero creo que todos, o sea, no nos engañamos y sabemos que somos humanos y que en los humanos hay todos los sentimientos. Entonces, y que es un humano más. También otro de mis grandes aprendizajes que he tenido como mamá es el soltar a mi hijo. Para mí esa frase, soltar a mi hijo, no es déjalo hacer lo que se le da su regalada gana, porque muchos los podemos interpretar de esa manera, sino el realmente reconocer que es un ser humano más, que se va a equivocar, que va a cometer errores y que yo como mamá, aunque me duela, no lo puedo tener en una burbuja de cristal. Sí. Que tiene que vivir su propia vida, sus propios aprendizajes, que viva su propia vida con todo lo que eso implica. Que si a veces nos duele, en mi caso, me dolía mucho el tema del abandono de papá que sufría mi hijo y trataba yo inconscientemente de cubrir esa parte, de suplir esa parte hasta que me hicieron consciente, porque pues bueno, hace mucho tiempo que voy a terapia, donde me hicieron consciente de que esa no era mi función y que lejos de estar ayudando a mi hijo, lo estaba perjudicando, porque como papás tendemos mucho a eso, ¿no? A evitarle que sufra tu hijo, evitarle esa parte, pero te das cuenta con el tiempo que a veces también es necesario porque es de él, no es tuyo como papá. Tú tienes una vida que tú ya le hiciste y demás, pero también él es otra pequeña alma que también vino a vivir cosas. Aprender. Sí, la verdad es que ese es uno de mis grandes aprendizajes como mamá. Sí, el tema de la sobreprotección, ¿no? Por ejemplo, a mí, bueno, yo creo que me pasa algo. Hace mucho tiempo me dijeron unas personas que yo lo sobreprotegía mucho, ¿no? Entonces, cuando me dijeron eso, yo siempre he querido que él sea pues lo más desapegado posible o lo más libre, sí, que su personalidad lo es. Entonces cuando me dijeron eso, fue muy interesante, les voy a decir por qué. Porque yo dije, ay, caray, y me puse a analizar y me pusieron hasta un ejemplo. Que por ejemplo, la mamá era así de, hijito, por favor, ponte los zapatos, mira, no andes descalzo, ¿no? Y el papá, ándale, canijo, camina, o sea, es como lo más bruto, ¿no? Y que somos lo opuesto, los papás, el papá y la mamá. Entonces yo me puse a analizar
Y sí me dolió, ¿sabes? Sí me dolió ver que pues efectivamente sí tenían razón y que tenía que soltarlo, como tú bien dices, soltarlo y dejar que él se aprendiera, porque antes era así de, no te preocupes, se te olvidó la tarea, vamos a hacerlo juntos, yo te ayudo a resolver, ¿sabes? El resolverle la vida a mi hijo no estaba bien, porque lo único que estaba era enseñándole a que su mamá siempre le iba a resolver y él no estaba aprendiendo a resolver. Entonces para mí fue bien difícil dejar esa parte porque me sentía que no estaba haciendo mi labor correspondiente amorosa de cuidarlo. Entonces, que no estaba haciendo un buen papel, que no estaba haciéndolo la protección, pero en realidad pues era una sobreprotección porque no le estaba permitiendo aprender. Y eso me dolió mucho, pero también agradezco a esa persona que me lo dijo porque me abrió los ojos. Así que gracias, persona desconocida, porque no te voy a mencionar. Ay, sí, gracias. Sí, No, sí sabes quién eres. sí. Gracias. Fíjate, yo estoy con... Ahora, otro de mis aprendizajes y otro de mis aprendizajes... Pues es que sí, ¿no? O sea, Es que es un aprendizaje. claro, o sea, tiendes mucho a enfocarte a ser mamá. Sí. Y no solo eres mamá, también tienes otras funciones en la vida, también eres esposa, también eres amiga, también trabajas. Yo dejé mucho de arreglarme, porque mi prioridad era el niño. Ah, sí, yo también. Mi prioridad era el niño. Y yo dejé de usar tacones porque no, es que si traes al niño y traes tacones se te va a doblar el pie y vas a tirar al chiquillo. Pero también son formas de pensamiento que cada quien trae, enseñanzas que también te inculcan y un montón de cosas, ¿no? Pero el punto es que cuando fueron muchos años así y cuando mi hijo pues crece, obviamente, y cuando me empiezo a arreglar otra vez, la reacción de mi hijo fue, mamá, ¿y por qué te pintas los labios? ¿Sabes? Ajá. O sea, fíjate qué cosas. Exacto, o sea, Sí. ¿por qué? Porque no estaba acostumbrada a ver una mamá arreglada. ¿No? Podemos contar muchas historias, porque, o sea, tenemos miles, todas tenemos miles de historias. Todas. Pero lo que queremos llegar a esto es que todas las mujeres tenemos muchas historias y que hay que darnos cuenta que no somos personas, que hacemos lo mejor que podemos, que somos mamás que estamos en base a lo aprendido y de lo que estamos aprendiendo y de lo que escuchamos. Y que los primeros que tenemos que ser amorosos, misericordiosos, tenernos paciencia es con nosotros mismos. Sí, mucha porque compasión. Estamos aprendiendo. Sí. O sea, por eso decía al inicio, sí fuiste al curso de psicoprofiláctico, sí, me pudieron haber dicho muchas cosas, pero finalmente ya cuando estás en la realidad es cuando, pues... Yo pregunté porque dije, ¿de qué se trata? Yo nunca fui. Es que yo nunca fui. Yo decía, es que antes cuando estaba soltera yo decía, yo voy a ir al psicoprofiláctico. Así, donde veía que les enseñaban a respirar y no sé cuántas cosas. Sí. Y entonces una ocasión ahí una de tus sobrinas escuché que te acompañaba, ¿no? Te acompañó, no sé a qué. No sé. No entonces, sé, yo tampoco. Y por eso dije, yo creo que yo no sí fue al psicoprofiláctico y nunca le había preguntado, gente. Ahora hasta hoy. ¿Y qué se ve? Hasta hoy, ya ni me acuerdo. No te digo que ya cuando llegue el chiquillo es diferente ya. ¿Tú crees que voy a estar acordando? Pues hija, sí, a lo mejor sí se acuerda. Y la teoría que me dijeron coincidió exactamente. ¡No, hombre! Ay, sí. Luego no compras muchos libros. ¡No, y al final, los avientas. Así, este no tiene la respuesta. Es que ¿Cómo le saco la canica? Es que finalmente, ¿qué es lo que se te queda? En cualquier aspecto. Lo que tú viviste de experiencia. Lo que vives, exactamente. Lo que tú vives, eso es lo que se te queda. Sí. Es como lo del tema del ombliguito, que si le pones la pasa, que si le pones una canica, que si le pones una almendra, que si le pones no sé qué. Sí. Ay, es un tema de veras. Es un tema.
Pero sí, volvemos a lo mismo. No seas tan dura. Esa es la palabra. Sí, tan dura. Tan dura contigo. Y tan inflexible. Como mamá, ¿no? Sí, como, es que lo debí de haber hecho de manera diferente. No, es que sí tenían razón. Es que por mi culpa. Sí. Mira, no, finalmente, la verdad es que no. Hacemos lo mejor que podemos. Porque, pues, a veces también nuestros hijos son muy crueles con nosotros. Y nosotros esperamos que digan eso, como les dije, ay, que fue la mejor recompensa después de todos los maltratos. No es cierto, nunca me he maltratado tanto, pero sí hemos llegado a tener fricciones como mamá e Como hijo, ¿no? todos, ¿no? Normal. Ajá. Y el tema, hace un momentito con el productor, que lo estaba criticando por las chelas. No es cierto. Le gusta, nótese que le gusta molestar al productor. Sí, es el productor. No, resulta de que estábamos y que próximamente, perdone, les tenemos una sorpresa con nuestro productor. Sí, se va a tatuar la nalga. ¡Presten atención, gente! Todo sea por el rating, ¿sí no? Ya cuando agarras confianza, nótese. Bueno, regresando, ya ni sé qué estaba diciendo. Bueno, no sean tan duras. Y felicítense. Sí, lo estamos haciendo bien. Y hacemos lo mejor que podemos con dentro. Lo que tenemos. Sí. Si sabemos hacer frijoles, hacemos enfrijoladas. Con queso, sin queso, pero las hacemos. Manos del corazón. Suscríbete, comparte. Invita a todos tus amigos. Recuerda que mañana es el gran día del tatuaje. Estaremos ahí en nuestras redes sociales. Ajá. Para que les echen Por eso el chisme. les anticipamos el tema para que del se tatuaje. echen el chisme. Sí, de la que tatuada conozcan de la a nuestro nalga. famoso productor. Que conozcan la nalga. La nalga del productor. Le vamos a tapar la cara porque se va a hacer viral. Sí, claro. No es cierto, no sabemos que se va. Bueno, tú piensas que es para que te conectes. Porque Oye, si creo morbo, ahí estás. ¿A poco no? Gracias, mi gente. Sí, muchísimas gracias por sintonizar, manas del corazón. No, ¿verdad? No estamos en la radio. No, pero sí escuchar nuestro podcast. Sí, y ahora en nuestro segmento. En nuestro segmento de las aventuras de ser mamá. ¡Qué emoción! ¡Manos del corazón! ¡Besos! ¡Los queremos! ¡Bye, bye! Y suscríbanse, compartan y denle like. Bye.